Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos hoy viernes 22 de marzo a Informa TV. Hoy veremos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal llama a salvaguardar el derecho al agua. En otra información veremos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco dicta medidas cautelares a favor de menores de edad que se encuentran en albergues. En otra información veremos que participa la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán en foro para prevenir la usura. Asimismo, en otras noticias veremos que organizaciones no gubernamentales de México lanzan campaña a favor de defensores de derechos humanos. En información internacional veremos que UNICEF verifica la situación nutricional de niñas y niños en Guatemala. Esto y más es lo que veremos en unos instantes. Quédese con nosotros. Antes de dar inicio a nuestra información de derecho humanista, me permito informarles que hoy 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Este día fue declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas y es a partir de cada 22 de marzo que se celebrará esta fecha. La fecha, vale la pena decirlo, es una ocasión única para llamar la atención sobre la importancia de los recursos de agua dulce en nuestro planeta y crear de esta forma conciencia sobre la necesidad de un uso sostenible de los mismos. Ahora sí, damos inicio a nuestro resumen semanal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. Durante esta semana, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, el licenciado José Luis Armendáriz González, participó en una conferencia en la ciudad de Camargo, en la que asistieron más de 250 mujeres. En dicha ponencia, el ombudsman señaló que los diversos niveles de gobierno deben enfocarse en generar más acciones de mejoramiento de conducta, de reincorporación de valores y de reconocimiento a la mujer como eje de las políticas públicas. Continuando con otra información, durante esta semana, personal de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua participó en una carrera llamada Carrera Municipal de las Mujeres, la cual fue organizada por el ayuntamiento y además esta se llevó en el marco de los festejos por el Día Internacional de la Mujer. Continuando con la información semanal, en días pasados fue el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua, el licenciado José Luis Armendáriz González, quien exhortó a las autoridades, tanto estatales como municipales, para que el protocolo ALBA se establezca de manera permanente en todos los 67 municipios de nuestra entidad. Recordemos que este protocolo está destinado a la coordinación inmediata para atender situaciones de desaparición o extravío y coordinar también acciones de búsqueda y localización de mujeres consideradas como de alto riesgo, incluyendo aquí niñas y niños menores de 11 años, quienes son reportados como desaparecidos o extraviados. Bien, esto es todo en la información a nivel local. Vamos a ver lo que sucede a nivel nacional. Padres de familia de atletas que participaron en el Torneo Nacional de Karate clasificatorio para la Olimpiada Infantil y Juvenil 2013. Estos del estado de Chihuahua solicitaron a las autoridades del gobierno estatal, del DIF estatal y municipal, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que investigue los actos de violencia física y psicológica a los que fueron sometidos sus hijos en el viaje realizado al estado de San Luis Potosí. Ante las autoridades, a través de un oficio, al menos 3 padres de familia denunciaron que sus hijos fueron víctimas del presidente de la Asociación de Karate y sus entrenadores, quienes abusaron del alcohol y los violentaron física y psicológicamente para que ellos no denunciaran los hechos. El estado de Veracruz será el primero de la República que sea certificado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como una entidad en la que los derechos fundamentales de la ciudadanía han dejado de ser parte de un discurso político para convertirse en una realidad.
Para ello, el Estado de Veracruz deberá sumarse a un programa de capacitación en la materia para todos los servidores públicos que incluya de manera inicial a todos los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la misma Procuraduría General de Justicia de ese estado. Al entregar su informe anual de actividades 2012 ante el Pleno de la 58 legislatura local, el ombudsman mexiquense Marco Antonio Morales Gómez resaltó un mayor acercamiento con la población gracias a la apertura de nuevos espacios de atención. Además, durante el informe que se llevó a cabo en el Salón de Plenos, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México señaló entre las actividades más significativas efectuadas de marzo del 2011 a marzo 2012, las 859 actividades de capacitación en derechos humanos, las cuales se realizaron con docentes, elementos de seguridad pública, defensores municipales, personal de los distintos ayuntamientos, militares y servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia de aquella entidad, a los cuales se suman 70.551 padres de familia, mujeres, niñas y niños, jóvenes, personas con VIH y SIDA, adultos mayores, indígenas e integrantes de organizaciones civiles. Luego que durante este año en el estado de Nuevo León se han presentado incidentes donde los elementos de la policía disparan contra personas inocentes, líderes de distintos organismos demandaron que las administraciones inviertan en la capacitación en derechos humanos para todas sus corporaciones. Fue de tal forma que representantes del Consejo Cívico de las instituciones, la Cámara de la Industria de la Transformación y la Confederación Patronal de la República Mexicana fueron ellos quienes propusieron mayor capacitación para los elementos policiales y mayor acercamiento con la comunidad, ya que es parte de las actividades de la policía preventiva. Por su parte, Manuel Zavala de Alba, presidente del Consejo Cívico, expresó que la formación es importante debido a que muchos de los elementos tienen una formación estrictamente militar. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, en conjunto con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios y otras organizaciones no gubernamentales, realizaron el foro Educación Financiera para la Prevención de la Usura. Por su parte, fue el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares Solórzano, quien indicó la importancia de realizar este tipo de acciones informativas, con la finalidad de informar a las y a los usuarios de los servicios financieros las alternativas con las que cuentan para poder defender su patrimonio en caso de verse vulnerado. En su mensaje, el ombudsman michoacano indicó que se hace necesario crear una cultura del ahorro en la población para evitar de esta forma los fenómenos como la usura. De igual forma, se debe regular esta práctica para evitar abusos por parte de los prestamistas o de las casas de empeño. Con el objetivo de salvaguardar la seguridad y los derechos humanos de las y los visitantes y residentes de Baja California, fue la Procuraduría de los Derechos Humanos de aquella entidad quien estuvo presente durante este pasado fin de semana en los retenes militares El Chinero, ubicado en la carretera Mexicali-San Felipe, y en El Chinerito, localizado en la carretera Ensenada a San Felipe. De tal forma, personal capacitado de la Procuraduría de Derechos Humanos vigiló que los elementos del Ejército Mexicano brindaran un trato digno y adecuado a las y a los ciudadanos que pasaban en su vehículo por este retén, buscando con ello evitar que se presentara alguna situación dentro de la cual se vieran agraviados y violentados sus derechos. Tras haber conocido una nota periodística que decía que 24 de 36 niños y niñas del albergue Una Nueva Esperanza, localizado en Colotlán,
fueron reubicados por el Consejo Estatal de Familia por las denuncias y abusos y maltrato. Fue donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco solicitó a la Secretaría Ejecutiva de ese organismo que tome las medidas precautorias para proteger los derechos humanos de todos los menores de edad y explique también aquí el motivo por el cual 12 de ellos aún permanecen en esta casa de hogar. Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos solicitó a la funcionaria que proporcionara los nombres de los menores que fueron trasladados y los domicilios de los albergues a los que fueron reubicados, así como la razón por la cual solo algunos niños fueron retirados de este recinto. Las personas que habitan y transitan por la Ciudad de México, en particular aquellas residentes de zonas con elevados niveles de marginalidad y exclusión, ven afectados uno o varios componentes del derecho al agua y al saneamiento. Ante esta situación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, conocida como la COMDA, hicieron un llamado a proteger el derecho humano al agua de aquella ciudad. En ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos y la COMDA han apuntado acciones urgentes para garantizar de manera plena y universal el derecho al agua, como frenar la sobreexplotación, lograr su distribución de manera equitativa y garantizar tarifas justas y además eliminar los cobros indebidos. La Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, se encuentra desarrollando un análisis de riesgo en el caso del sacerdote Tomás González Castillo y de Rubén Figueroa, defensores ellos de migrantes y quienes además son colaboradores del albergue 72 en Tenosique, Tabasco, y quienes en días pasados han sufrido de diferentes amenazas. La dependencia señaló mediante un comunicado de prensa que rechaza totalmente los actos de intimidación en contra de estos defensores y subrayó que desde el momento en que se tuvo conocimiento de estos atentados o estas amenazas, se implementaron distintas acciones para salvaguardar la vida e integridad de los afectados y permitir de esta forma el normal funcionamiento del albergue. En ese momento hace una pausa, no se despegue de su monitor, que tenemos más información durante unos momentos más. Estamos de regreso para ver nuestra sección de Iberoamérica. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México considera que se debe redoblar el esfuerzo entre la sociedad y las autoridades del país a fin de preservar la integridad personal, la seguridad y el pleno ejercicio de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en México. Este organismo dio a conocer que analiza y pone en práctica nuevas estrategias de enseñanza, ejercicio y respeto a los derechos humanos de este grupo de la población que suma más de 39.2 millones de mexicanos. Asimismo, señaló que a través de su programa sobre asuntos de la niñez y la familia, realiza ciclos de formación y capacitación para divulgar el conocimiento de estos derechos desde una perspectiva de género y del interés superior de la infancia. La Defensoría del Pueblo en Lima, Perú, realizó este pasado jueves una feria-concierto en contra de la discriminación racial, la cual se llevó a cabo en el centro comercial Megaplaza. Durante la jornada, las y los asistentes pudieron disfrutar de bailes, juegos, desfiles, teatro, así como de la música de la Sarita, Manchuela Prado y Pepe Alba. También aquí encontraron información en diferentes módulos que fueron instalados por los ministerios de Cultura, Educación, Salud, Trabajo, así como de Indecopi y de organizaciones de la sociedad civil. Cabe destacar que a este evento asistió el defensor del pueblo Eduardo Vega Luna, el presidente de Indecopi, Eber Tazano, y el viceministro de Interculturalidad, Iván La Negra.
Continuando con otras noticias, UNICEF anunció este miércoles que como parte del programa de cooperación 2013-2017 para el país de Nicaragua, alentará las inversiones tendientes a facilitar el acceso al agua, saneamiento e higiene en las escuelas. Esta estrategia será dirigida sobre todo a los municipios rurales, en particular a aquellos donde habitan comunidades indígenas y afrodescendientes en situaciones de extrema pobreza en las regiones autónomas del Atlántico. Cabe destacar que datos de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura refieren que en el año 2008, casi 52% de las escuelas a nivel nacional no contaban con instalaciones de agua potable y 72% carecía de servicios sanitarios que fueran apropiados. Con motivo del Día Internacional del Agua, en Guatemala se realizó un taller en el que participaron supervisores de educación de la región sur, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia que tiene el agua para la humanidad, además de desarrollar procesos educativos con niñas, niños y jóvenes. La Defensoría del Derecho Socioambiental de la Institución de los Procuradores de los Derechos Humanos en Guatemala fue la encargada de realizar este evento, al que asistieron alrededor de 30 supervisores, quienes tienen a su cargo aproximadamente 1.500 centros educativos de distintas poblaciones. Un informe elaborado por el CONADE, el Congreso Nacional por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, revela que en Honduras, en menos de 3 años, periodistas y comunicadores de aquel país han sido víctimas de asesinatos, secuestros, atentados, persecuciones, amenazas a muerte, extorsiones, ataques a parientes y agresiones e incluso el exilio. El informe registró una serie de hechos que se constituyen en verdaderas amenazas contra las libertades de expresión y de información de aquel país hondureño. Para el titular del Organismo Estatal de Derechos Humanos, Ramón Custodio, el ejercicio del periodismo en el país se ha convertido en una profesión de alto riesgo para quienes se encuentran ejerciéndola. El defensor del pueblo de Lima, Perú, Eduardo Vega Luna, reconoció que los 3 niveles de gobierno, en mayor o menor medida, hayan logrado avances en materia de transparencia. No obstante, hizo un llamado para que realicen la difusión de información completa y actualizada mediante sus portales de transparencia estándar, por tratarse de un mecanismo que fortalece la relación entre el Estado y la sociedad y además facilita el ejercicio de la participación y la vigilancia ciudadana. Y bien, esto es todo a nivel Iberoamérica. Vamos a una breve pausa. No se despegue de su pantalla, que regresando veremos lo que sucede a nivel internacional. Estamos de regreso para ver lo que sucede a nivel internacional. Le comento que Naciones Unidas accedió este jueves a una petición que le hizo el gobierno sirio para que una comisión del organismo mundial sea la investigadora sobre el posible uso de armas químicas en aquel país. En una reunión convocada con los corresponsables ante la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el secretario general Ban Ki-moon explicó que recibió una solicitud oficial del país respecto a las situaciones que están sucediendo allá en Siria. Asimismo, el secretario de Naciones Unidas explicó que los asesores están trabajando ya con las instancias pertinentes, incluida aquí la Organización para la Prohibición de Armas Químicas y la Organización Mundial de la Salud, sobre las modalidades para la formación del equipo. Pasando directo a otra información, pero igual con Naciones Unidas, representantes de este organismo consideraron que la falta de acción de las autoridades contribuye a que permanezcan los altos feminicidios a nivel global.
Así lo señalaron en el panel Asesinatos de mujeres por razones de género, incluidos los feminicidios, realizado durante la 57 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. De acuerdo con el informe 2012 de Rashida Manjoo, relatora especial de Naciones Unidas, del año 2004 al año 2009, los asesinatos dolosos de mujeres representaron la quinta parte de las víctimas totales del homicidio. Por su parte, Michelle Bachelet, aún directora ejecutiva de ONU Mujeres, urgió a los gobiernos a fortalecer los sistemas de justicia para que mujeres y niñas puedan vivir libres de violencia e insistió a que los países que no han tipificado el feminicidio lo hagan de manera urgente. El director ejecutivo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Anthony Lake, visitó la comunidad guatemalteca de Paqui en Totonicapán para conocer los hábitos, las costumbres y el estilo de vida de la población en torno a la seguridad alimentaria y nutricional. Durante su visita, el representante de UNICEF logró conversar con las mujeres de esa población para conocer las acciones que toman para combatir la desnutrición. Ellas explicaron que han conformado una comisión comunitaria de seguridad alimentaria que les ha ayudado a implementar huertos y medir así también la talla de las niñas y los niños. Además, el director aplaudió las acciones del gobierno con la promoción del plan de los 1000 días, que consiste en prestar atención a los niños desde sus primeros 1000 días de vida, pues él aseguró que después de este periodo, es decir, de los 1000 días, no se puede solucionar ningún problema de desnutrición y de baja talla. Continuando con otras noticias, los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptaron el día de ayer por consenso una resolución presentada por Japón y por la Unión Europea que establece una comisión de investigación sobre las violaciones de derechos humanos en Corea del Norte. El Consejo de Derechos Humanos pide a Corea del Norte que coopere sin reservas con la comisión de investigación. Esta, vale la pena destacar, es la primera comisión que indagará sobre este tema en Naciones Unidas. Y también el Consejo le pide a Corea del Norte que le permita realizar visitas libremente en ese país, lo que el régimen de Pyongyang siempre negó al relator especial sobre Corea del Norte. Continuando también en otra información, un clérigo musulmán condenó este jueves, es decir, el día de ayer, a muerte por lapidación a Amina, una joven tunecina de tan solo 19 años, quien difundió en las redes sociales una fotografía en topless con una frase en árabe en la que abogaba por los derechos de la mujer. La condena ha provocado ya reacciones en contra y a favor de la joven. Esta condena fue emitida por el clérigo Adel Almi a través de una fatwa, un pronunciamiento legal en el Islam de eruditos religiosos, tras declarar a Amina culpable de mostrar su cuerpo en público. Cabe destacar que la fatwa establece que la joven estudiante de educación secundaria reciba 10 latigazos en un sitio público y luego sea lapidada hasta morir, para castigar así su indecencia y evitar que su mal ejemplo desencadene una epidemia y otras chicas repitan su acción. En México, distintas organizaciones civiles iniciaron la campaña Defendamos la Esperanza, con la cual se pretende difundir el trabajo de las y los defensores de derechos humanos y el impacto positivo que su labor tiene dentro de la sociedad. Además, esta campaña ayudará a visibilizar las denuncias y demandas en materia de derechos humanos, no solo a nivel local, sino también nacional. En la presentación de la campaña, las organizaciones dieron a conocer que tan solo del año 2011 al 2012 se registraron 180 actos de agresiones en contra de defensoras y defensores con un patrón de repetición y de falta de acciones de las autoridades. Durante su intervención, el sacerdote y defensor de los derechos humanos Alejandro Solalinde consideró que ya es tiempo que la ciudadanía participe y demande sus derechos.
Continuando con otras noticias, le informo que con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, celebrado ayer 21 de marzo, Naciones Unidas destacó los valores que ofrece el deporte como medio para erradicar el racismo y los puntos comunes que tienen las actividades deportivas con los derechos humanos. En su mensaje, el titular de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se refirió a la persistencia del racismo que se ha suscitado ya en distintas ocasiones en distintos eventos deportivos, con incidentes que son condenables y que desprestigian algunas competencias profesionales. Asimismo, el titular de Naciones Unidas puso de relieve el contraste que existe entre los valores del deporte y estos desagradables incidentes. También subrayó que la lucha contra el racismo es parte de la base de la Carta de Naciones Unidas. Y bien, de esta forma terminamos con nuestras noticias a nivel local, nacional e internacional. Yo soy Lea Montañez, mis compañeros y yo les agradecemos que nos hayan acompañado un día más. Hoy es viernes 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Los esperamos el próximo lunes con más información, esperando que ustedes tengan un lindo día y un excelente fin de semana.